¿Sí? Bueno, Aquiles, ahora vamos a entrar en lo cuanti. Aquiles va a trabajar el mismo tipo de temas, pero desde un lugar muy diferente y con una dureza y estrictez que después ya nos van a evaluar los cuantitativistas. Hola, buenos días y gracias por estar acá. Bueno, mi tema está titulado Calidad de vida de estudiantes secundarios en Caracas, Venezuela. ¿Por dónde comenzamos? O sea, es bueno dar un pequeño panorama a lo que es la etapa. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, por ahí no sé. Aló. Bueno, dar un pequeño panorama en la etapa en la cual estamos trabajando, ¿no? La adolescencia, hay como diferentes versiones o diferentes interpretaciones de lo que es esta etapa, ¿no? Algunos inclusive la consideran como una etapa conflictiva, una etapa en la cual no se comprende las características de esta persona. Que bueno, lo más importante es mencionar que está en una etapa de cambio, ¿no? Como vemos en el esquema, se encuentra en un intermedio, saliendo de una infancia y antes de entrar a una adultez temprana, ¿no? Inclusive algunos autores, como Mendoza, Carrasco y Mendoza, de España, hacen una diferenciación inclusive dentro de la adolescencia, ¿no? Hacen una subclasificación en 3 etapas más, un poco para diferenciar todos los cambios que se están viviendo, ¿no? Porque aún considerando que es una sola etapa, también hay cambios dentro de esta propia etapa, ¿no? Bueno, ellos mencionan los aspectos en los cuales generalmente se da el cambio, que es el físico, psicológico, lo académico, lo social. Yo no quiero entrar mucho en esta parte porque ya es más la parte de psicología educativa, desarrollo, ¿ok? Solamente para dar un panorama a donde estamos tratando. ¿Okay? Lo que sí quiero resaltar son algunos aspectos que serán de utilidad para luego hablar sobre bienestar y calidad de vida en los adolescentes, ¿no? Primero, antes que todo, estamos trabajando en un proceso de escolarización, ¿no? Sánchez y Parra en el 2003 hacen una mención de que el proceso de escolarización es un proceso que busca o trata de mantener tanto el bienestar como la salud, ¿no? Entonces se parte de un principio de que el adolescente tiene unas características ya positivas y el sistema educativo lo que trata es de mantener estas características, inclusive potenciarlas, ¿no? Lo cual permite el desarrollo óptimo desde lo físico, lo social, lo intelectual, todos estos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista, otro aspecto importante es la imaginación en pensamiento, en el cual, bueno, ya autores que conocemos que han trabajado mucho sobre el desarrollo, plantean que en esta etapa ya comienza un pensamiento más abstracto, entonces la posibilidad de comprender el mundo ya es la palabra, hacer una elaboración del mundo con la palabra, ya no solamente la imagen, que es la parte más infantil, y el pensamiento, un pensamiento abstracto, analítico, lo cual le permite hacer una interpretación de lo que está viviendo, lo que está viendo en su contexto relacional, ¿no? Por otro lado, también es un ser humano individual y social, ¿no? Aquí ya hago una pequeña mención al primer Congreso Nacional de Vida y Salud que se realizó en Caracas en el 2004, en el cual se da un cambio bastante importante a la conceptualización o la visión que se tenía de este adolescente, ¿no? En principio se veía el carácter individual, pasivo y enfermo, ¿no? Aquí se le da ya una connotación más social, pública, colectivo e histórico. Es decir, se le da una connotación de que lo que representa para el desarrollo de una sociedad, de una comunidad y por consiguiente de un país, ¿no? Disculpe. Ok, todos estos aspectos que hice una revisión muy somera entran en la nueva Ley Orgánica de Educación que está vigente en Venezuela, fíjense, desde el año 2009, ¿no? Es una ley orgánica que, bueno, dentro del país ha causado bastantes diferencias, o sea, bastantes debates, críticas. Pero bueno, el ánimo de esta presentación no es ninguna connotación política, sencillamente lo que quiero resaltar que son aspectos que por lo menos desde la teoría o por lo menos del planteamiento están considerados, ¿no? Es bueno ver o hacerle seguimiento por unos cuantos años para ver en cuánto tiempo todos estos aspectos realmente pueden ser vistos en las nuevas generaciones que se están formando. Ahora sí se van a por favor. Ok, entonces, ¿qué características? Esto ya es un poco más experiencial, ¿no? Esto es lo que yo he notado en el trabajo con adolescentes que tuve en Venezuela, ¿no? Un poco, primero, el adolescente tiene una necesidad de oponerse y de autoafirmarse, ¿no? Está en esa dualidad. Oponerse en el sentido de que responde mucho a las normativas, responde mucho a lo que son lineamientos. Trata como de flexibilizar ese aspecto y mostrar su posición, mostrar de que no quiero esto, pero también es una forma en la cual manifestar que tiene ya una identidad como persona, ¿no? Recordemos que es una persona que viene saliendo de una dependencia con unos padres y ya tiene que afirmar una posición ante la vida, ¿no?
inclusive el propio sistema educativo establece estrategias para que ellos muestren una posición, muestren inclusive su punto de vista en diferentes temáticas que ellos tienen que abordar. También es una etapa de cambio emocional. Es impresionante ver cómo los adolescentes un día llegan muy cariñosos, otro día se muestran como muy ariscos, o sea, está en esa dualidad, ¿no? Y es parte de lo que es su cambio, e inclusive ellos mismos ni siquiera lo pueden comprender. Es como que si fueran, hablando en forma psicológica, tuvieran esa bipolaridad, ¿no? Pasan de una euforia a una depresión, pero es parte de su desarrollo. O sea, no lo podemos ver como algo patológico, porque todo lo contrario, es parte de vivenciar esas nuevas emociones. Aquí resalto también el protagonismo social y ciudadano que se está viviendo en Venezuela, ¿no? Hay como dos frentes importantes, que es el movimiento juvenil de izquierda y revolucionario de derecha y conservadora, ¿no? ¿Por qué resalto esto? Porque debido a la coyuntura política que tenemos actualmente en Venezuela, que es una etapa, en la cual se ha resaltado mucho el movimiento de izquierda, ¿okay? Revolucionario, ¿no? Que algunos llaman socialista, o sea, bueno, tiene su connotación y tiene toda su bagaje a lo que quiere llegar, ¿no? Por otro lado, está un movimiento más conservador que trata como de rescatar esos aspectos democráticos, esos aspectos participativos, y bueno, está esa lucha en la parte juvenil. Uno ve como ya desde niños pequeños, inclusive de primaria, comienzan a mostrar posiciones políticas, lo cual, bueno, no sé si anteriormente, al siglo XX, final del siglo XX, era una posición que se mostraba, o sencillamente es por esta década que estamos viviendo con un sistema político bien particular, ¿no? Pero bueno, lo quiero resaltar porque los adolescentes están participando mucho en los aspectos de la vida política del país, inclusive muchos de los últimos cambios que se han realizado en Venezuela son de la mano de los jóvenes, ¿no? Inclusive algo que también me llama mucho la atención es que esas diferencias que establecían antes entre los sistemas públicos y privados, las universidades, que eran una confrontación por los sistemas, por la parte socioeconómica, se han unido bastantes de uno u otro bando, no quiero diferenciarlos, según otro bando, para luchar por unos ideales políticos, ¿no? Entonces vemos cómo esa diferencia que en un momento eran socioeconómicas y de clases se han convertido en una diferencia o en una unión del punto de vista de lo político, ¿no? Otra característica de los adolescentes en Venezuela es su reconocimiento de lo físico, esa dualidad también entre lo individual y lo social. Por un lado, comienzan a mostrar características más individuales, comienzan a cuidar mucho más el físico, son mucho más cuidadosos de su presencia, de su imagen. Y por otro lado, quieren participar, quieren pertenecer a sus grupos coetáneos, a sus grupos en los cuales se desenvuelven, ¿no? Y algo bien importante es que, aunque a uno le cuesta como reconocerlo, son esos sentimientos de angustia que manifiestan bastante, ¿no? Que muchas veces se observa por esa agresividad o ese tono un poco fuerte con el cual comparten o con el cual interactúan con los adultos, ¿no? Pero principalmente es un miedo a hacer el ridículo, o sea, se sienten bien sensibles a esa expresión de no tener las respuestas adecuadas, de ser evaluados, ¿ok? Y bueno, también hay muchas expresiones indirectas de esa angustia, que generalmente son todas esas manifestaciones somáticas que tienen los adolescentes ante los exámenes, ante nuevas presentaciones, nuevos retos, ¿ok? Porque bueno, son contextos, son situaciones que están comenzando a vivir. Ok, todo este preámbulo nos sirve un poco para revisar o llegar al concepto de salud, que es un concepto de salud que vemos que tiene tiempo, o sea, años 50. Pero bueno, lo que quiero rescatar es que la salud, tanto el sistema educativo como que estamos viendo, como en la interpretación de esta tesis, es la salud como un bienestar completo, de lo físico, mental y social, ¿no? Es decir, todos los aspectos que estamos trabajando se integran para tener un adolescente con una salud y un bienestar, ¿no? Para lo cual Seligman ha manifestado de que bueno, hay que establecer como una nueva disciplina, una nueva forma de trabajo, que es la que ha llamado salud positiva. Y él considera que actualmente existen como 3 variables importantes que son muy parecidas a los cambios que se están viviendo en la adolescencia, ¿no? Lo quise colocar a manera comparativa para que se viera de que los aspectos subjetivos, biológicos y lo que es funcional aquí para Seligman es la interacción del ser humano con el medio ambiente. Entonces esa interacción óptima, que serían los aspectos sociales, ¿no? Pero le da un énfasis más al punto de vista del ser humano.